Gustavo Petro denuncia la estigmatización de los jóvenes en Colombia. ¿Quiénes son los verdaderos responsables? @PetroGustavo en su cuenta de Twitter posteó lo siguiente. Hablamos de dictaduras en otras partes pero no se miran el ombligo. Tratar de extremista a miles de jóvenes por protestar y llevarlos a las cárceles y condenarlos. Dictadores los que encarcelaron a los jóvenes de Colombia. Introducción. En una contundente declaración a través de su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro expuso una cruda realidad que ha marcado la historia reciente de Colombia, la estigmatización de miles de jóvenes que se manifestaron en las calles en busca de un cambio. En su mensaje, Petro señaló cómo, mientras se acusa de prácticas autoritarias a otros países, en Colombia se ha tildado de delincuentes a los jóvenes que protestaron, llevándolos a prisión. Este tuit genera una reflexión profunda sobre los derechos humanos y las libertades en el país y nos lleva a cuestionar, ¿quiénes son los verdaderos responsables? Cuerpo de la nota. La postura de Gustavo Petro en relación con las manifestaciones sociales ha sido clara desde antes de su llegada a la presidencia. Como líder de la oposición, Petro siempre defendió el derecho a la manifestación pacífica y criticó duramente la represión por parte del Estado. Hoy, desde su posición como mandatario, mantiene su compromiso de visibilizar las injusticias y abusos de poder que han afectado a miles de jóvenes colombianos. El tuit de Petro es una crítica directa al manejo de las manifestaciones por parte de anteriores administraciones, donde muchos jóvenes, en lugar de ser escuchados, fueron perseguidos, arrestados y condenados. Según informes de organizaciones de derechos humanos, durante las manifestaciones del paro nacional en 2021, cientos de jóvenes fueron arrestados bajo cargos que los vinculaban con actos ilegales, una etiqueta que, en muchos casos, no reflejaba la realidad de los hechos. El derecho a la protesta y la estigmatización en Colombia. El derecho a la manifestación está consagrado en la Constitución Política de Colombia. Sin embargo, en la práctica, este derecho ha sido sistemáticamente vulnerado, especialmente durante manifestaciones de gran envergadura como las ocurridas en 2019 y 2021. La respuesta del Estado fue contundente, en lugar de dialogar con los manifestantes y atender sus demandas, se recurrió al uso excesivo de la fuerza y a la judicialización de los líderes de las manifestaciones. Noticias 1 aplicó las herramientas de edición de video para aclarar los cuadros en los que una de nuestras cámaras grabó el momento en el que el disparo se dio al impacto contra Dylan e Ignacio Gómez tiene el reporte. Maver, el video demuestra que Dylan no corría agachado y que el disparo no fue a sus piernas, como lo sostiene la versión policial, y también que le dispararon a los socorristas. El laboratorio de video de Noticias 1 analizó en detalle las tomas de nuestro camarógrafo Luis López sobre el disparo mortal a Dylan Cruz. Hay una persona herida, vamos a tratar de ver qué fue lo que sucedió. Y encontró que en dos puntos diferentes de este video se ven los movimientos del estudiante y del policía. Un acercamiento a la imagen de Dylan muestra el momento exacto del impacto en su cabeza y deja claro que él no corría agachado como lo declaró el SMAT y que el policía no le disparó a los pies. Un acercamiento aún mayor muestra el impacto en un solo píxel. Y también que mientras se organizaba la atención médica, los policías lanzaron una aturdidora al lado de la camilla. Los casos de jóvenes como Santiago Murillo, que perdió la vida durante las protestas, o de aquellos que han sido encarcelados bajo acusaciones desproporcionadas, son un claro ejemplo de cómo el sistema judicial ha sido utilizado para silenciar voces disidentes. Esto no solo representa una violación a los derechos fundamentales, sino que también genera un clima de temor y represión que va en contra de los principios democráticos. ¿Quiénes son los verdaderos responsables? El señalamiento de Petro es un llamado a la reflexión. En un país que se enorgullece de su democracia, ¿cómo es posible que jóvenes que ejercen su derecho a la manifestación sean tratados como criminales? Esta práctica, más propia de regímenes autoritarios, pone en duda la verdadera naturaleza del Estado colombiano. Encarcelar a jóvenes por alzar su voz es un acto de represión que socava los cimientos mismos de la democracia.
Petro, con su mensaje, invita a la sociedad colombiana a mirarse al espejo y reconocer las fallas estructurales que han permitido la estigmatización de la protesta. Conclusión. La declaración de Gustavo Petro sobre la estigmatización de los jóvenes que protestan no es solo una denuncia, sino una invitación a un cambio profundo en la forma en que se entiende y respeta el derecho a la manifestación en Colombia. El presidente Petro, en línea con su visión de un país más justo y equitativo, busca que nunca más se trate a quienes luchan por sus derechos como enemigos del Estado. Este es un momento crucial para que Colombia redefina su concepto de democracia y libertad, y Petro se posiciona como el líder que impulsa este necesario cambio. Comenzamos precisamente en Cali. En las últimas horas, un joven que participó en el estallido social de 2021 recuperó su libertad. Se trata de Cristian Mayarino, integrante de la mesa de diálogos de ese grupo de capturados. Vamos a Palmira. Allí está Raúl Ramírez. Raúl, cuéntame, me dicen que conversaste con el recién liberado. ¿Qué te dijo sobre la situación que siguen padeciendo otros que, como él, fueron capturados por su participación durante el estallido social? Rafael y televidentes, muy buenas tardes. Hoy los saludo desde Palmira, desde su plaza de Bolívar. Y sí, hablamos con este joven, él se llama Cristian Mayarino, estuvo más de 3 años recluido en diferentes cárceles del país y anoche salió de la cárcel de máxima seguridad de Palmira. Estaba bajo unos cargos que él dice aceptó por la presión de las autoridades judiciales y ha señalado que, como él, decenas de jóvenes siguen padeciendo confinamiento y encarcelamiento por su participación en el estallido social. Le ha pedido al presidente Gustavo Petro insistir en medidas de indulto o de amnistía y, en el mejor de los casos, de justicia restaurativa para que estos jóvenes puedan por fin lograr su libertad. Este es el momento en el que Cristian Mayarino rompe con más de 3 años de reclusión en la cárcel. El joven participante en el estallido social del 2021 había sido condenado bajo los cargos de tortura y secuestro de 2 policías. Lastimosamente el sistema penitenciario aquí en Colombia funciona así, arreglar mal en vez de pelear bien y a tiempo. Resulta que o eran 47 años de condena o eran aproximadamente 6 años, entonces pues fácilmente tocó de esa forma aceptar cargos. Abrazando a su abuela, Cristian señala que él es el primer condenado que queda libre de la cantidad de jóvenes judicializados por su participación en las protestas de hace 3 años. Es que en las estadísticas había más de 307 personas judicializadas, pero en intramural, en cárceles, hay aproximadamente unas 50 o 60 personas ahorita y en condiciones precarias. El recién liberado, integrante de la mesa de diálogos de los capturados de primera línea con el gobierno nacional, insiste en aplicar la justicia restaurativa o acudir a la figura del indulto o la amnistía, tal como lo proponen los partidos de gobierno y el propio presidente Gustavo Petro. Todo el mundo se puso en contra del señor. Estuvo muy bien las promesas que hizo. Me han gustado todo el trabajo que ha hecho en la parte de las políticas públicas, pero no lo han dejado trabajar. No ha podido trabajar para nosotros y eso lo hemos entendido. Ahora este palmirano de 28 años, que estudiaba en el 4º semestre de Derecho y es padre de 2 niños, espera recuperarse de lo que pasó en la cárcel y seguir abogando por la libertad de tantos jóvenes que, por su participación en el paro del 2021, hoy sus vidas se siguen consumiendo en el encierro. En otras noticias, Colombia prohíbe la venta de carbón a Israel en respuesta a la situación en Palestina. El Gobierno Nacional de Colombia ha dado un paso significativo en su política exterior al anunciar un decreto que prohíbe la venta de carbón a Israel. Esta medida surge en respuesta a la crisis humanitaria que se vive en Palestina, la cual ha generado una amplia preocupación a nivel internacional. ¿Qué implica el decreto? El decreto, publicado recientemente, establece que Colombia dejará de exportar carbón a Israel como una forma de expresar su rechazo a las acciones que están afectando a la población civil en Palestina. Esta decisión se enmarca en un contexto en el que varios países han tomado posiciones firmes frente a los acontecimientos en la región, buscando promover una resolución pacífica y el respeto a los derechos humanos. Impacto económico y social.
Colombia es uno de los mayores productores de carbón en América Latina y las exportaciones de este recurso representan una parte importante de la economía del país. Sin embargo, el gobierno ha decidido priorizar los principios humanitarios sobre los intereses económicos en este caso, enviando un mensaje contundente sobre la importancia de la solidaridad internacional y la defensa de la vida. Reacciones y contexto internacional. La decisión del gobierno colombiano ha generado diversas reacciones tanto a nivel nacional como internacional. Algunos sectores han aplaudido la medida, destacando el compromiso del país con la protección de los derechos humanos y el apoyo a las causas justas. Por otro lado, hay quienes han expresado preocupación por las posibles repercusiones económicas y diplomáticas que podría tener esta acción. Este decreto se alinea con la postura que ha mantenido Colombia bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro, quien ha abogado por una política exterior más autónoma y basada en principios éticos. Esta medida también es un reflejo del creciente interés del país por jugar un papel más activo en la escena internacional, defendiendo causas que considera justas y necesarias. El papel de Colombia en el escenario global. Con esta decisión, Colombia no solo está tomando una posición frente al conflicto en Palestina, sino que también está enviando un mensaje claro sobre el tipo de política exterior que busca impulsar. En un mundo cada vez más globalizado, donde las acciones de un país pueden tener repercusiones a nivel mundial, la postura de Colombia refuerza su imagen como una nación que defiende los valores fundamentales y se compromete con la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos. Esta medida podría abrir un debate más amplio sobre el rol de las exportaciones de recursos naturales en la política exterior y los dilemas que enfrentan los países al balancear sus intereses económicos con sus principios éticos y humanitarios. Con esta decisión, Colombia reafirma su compromiso con la protección de los derechos humanos y la búsqueda de la paz, marcando una pauta en la región y en el mundo sobre cómo los países pueden usar sus políticas comerciales para influir en la defensa de causas justas. El gobierno nacional hizo público el decreto que prohíbe la venta de carbón a Israel como parte de las medidas de Colombia frente al genocidio en Palestina. Carlos Reyes, buenas noches. ¿Qué establece la norma? Hola, buenas noches. Este decreto fue firmado el 14 de agosto y quedará en vigencia a partir del 22 de este mismo mes. Es decir, en 4 días Colombia dejará de exportar carbón, de vender este mineral al Estado de Israel como parte de las protestas y las medidas que ha anunciado el presidente Gustavo Petro al genocidio palestino, y se suma, por supuesto, también a medidas como el rompimiento de relaciones diplomáticas con ese país del Medio Oriente. En cumplimiento a lo informado por el presidente Gustavo Petro el pasado 8 de junio, el Ministerio de Comercio publicó el decreto con el que se prohíbe la exportación de carbón a Israel. En el documento se precisa que la decisión se basa en las preocupaciones humanitarias que genera en Colombia el genocidio palestino. Debido a la naturaleza de urgente ejecución de las medidas que se adopten para prevenir y detener los actos de genocidio en contra del pueblo palestino y con el propósito de proteger la moral pública y los intereses esenciales de seguridad de la República de Colombia. Sin embargo, el decreto deja claro que las exportaciones ya contratadas siguen en firme. Las mercancías que, antes de la entrada en vigor de este decreto, estén amparadas con una solicitud de autorización de embarque debidamente presentada y aceptada por la DIAN o con un formulario de movimiento de mercancías debidamente autorizado por el usuario operador. El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en X, aseguró que con el carbón colombiano que se exporta a Israel se construyen las armas con las que se está atentando contra Palestina. Hola a todos los seguidores de YouTube. Si te apasiona la política colombiana y los eventos actuales, te invito a suscribirte a nuestro canal RTVC Noticias y Opinión. Aquí encontrarás análisis profundos y noticias de última hora sobre lo que realmente importa en nuestro país. Además, tu apoyo es fundamental para nosotros. Si te gusta nuestro contenido y deseas ayudarnos a seguir creciendo, puedes unirte como miembro del canal y disfrutar de beneficios exclusivos. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video.